Muy buenos días a todos, muy bienvenidos a esta nueva entrega del canal. Y bueno, en esta oportunidad les voy a dejar la primera parte de la entrevista que le hice a Delia Quintela, quien fue mi profesora en la formación de mediumnidad. Ella es medium, lógicamente. Bueno, lo interesante que tiene esta entrevista es que es la primera persona medium que tiene la capacidad de la mediumnidad que estoy entrevistando. Es una persona muy generosa, con mucho conocimiento. Lo que tenemos que aprovechar es que ella nos va a dar un punto de vista muy diferente al mío, que es hasta ahora lo que conocemos desde el canal. Nos va a explicar cómo llegó a la mediumnidad, cómo fue su proceso, cómo es tener una sesión de mediumnidad con ella, qué le pasó a ella desde lo físico hasta la conciencia, cómo fue su transformación. Así que bueno, de estos y muchos otros temas más vamos a estar conversando en esta entrevista, en esta primera parte. Los invito también a que me sigan en la nueva cuenta que abrí de Instagram. Ahora les estoy dejando el videograph para que podamos seguir comunicados también desde las redes sociales. Y bueno, sin más, arrancamos con la entrevista. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, Deli, querida, muchas gracias por estar acá y bueno, por contribuir con el contenido del canal. Sos la invitada, te digo, sos la invitada de honor. Oh, ya sos famosa, ya te lo dije antes, ya sos famosa. En serio, de verdad por contribuir a esto. Bueno, yo como vengo haciendo con las otras entrevistas, te voy a dar el paso a vos. Presentate, contame lo que quieras de vos, te escucho y seguimos. Dale. Bueno, dale. Bueno, mi nombre es Delia Vanessa Quintela. Muy bien. Tengo 43 años y todo esto empezó, no tengo ni idea cuándo empezó. Yo siempre le digo a la gente que no recuerdo cuando no los vi, cuando no tuve. Pará, ¿qué empezó qué? ¿De qué estamos hablando? Todo este contexto con mi búsqueda espiritual. Okay, perfecto, ¿sí? Bien. Porque la realidad es que yo no fui consciente de lo que me pasaba hasta la adolescencia. Okay. Realmente en mi infancia era muy normal ver pasar gente por mi casa. Ajá. Y por ahí que haya mucho contacto con lo espiritual, sí, en el ambiente de la casa. Ah, ok. Era una casa que tenía una carga energética importante, por ende había... Pero cuando hablas de contacto espiritual, ¿es por las creencias de la familia o porque vos ya veías? No, yo ya veía, okay. Por eso no recuerdo en qué momento fue que empecé a ver, porque mi mamá me manifestaba que siendo muy chiquita le venía y decía: mamá, fanfama. Mamá decía: uy, está viendo mucho Casper. Es real. Sí. Entonces, claro, no, yo veía Casper, sí, y yo creía que lo que veía eran fanfamas. O sea, la nena tiene amiguito imaginario. Sí, claro, la típica. Claro. Y bueno, eso, claro, empezó a ser cada vez más fuerte. A empezar a manifestar situaciones que veía que iban a pasar, porque junto con la mediunidad tengo la evidencia, pero que no está desarrollada, era algo espontáneo. Y bueno, todo esto siempre manifestándoselo a mis papás, ¿no? Mi mamá específicamente, que era la que más contacto con lo espiritual tenía. Mi mamá le gustaba la metafísica, le gustaban las energías angelicales. Bien. Entonces ella como que tenía un poco el contacto con todo este mundo y yo iba y todo lo evacuaba en mi mamá. Era veo esto, no sentía miedo. Para mí era algo que todos le pasaba, sí. No era consciente de que solo me pasaba a mí. Para mí todos mis amiguitos veían, claro. Todos. Era normal, digamos. Era normal, claro. Pero bueno, cuando llego a la adolescencia me doy cuenta que no era así. Cuando manifestaba lo que me pasaba, gente que estaba a mi alrededor me decía: no, pará, yo no estoy viendo eso, no, acá no hay nada. Y ahí me empecé a dar cuenta que esto no era algo habitual en el común de las personas. Sí, entonces fui más consciente. Cuando fui más consciente de que lo tenía, se empezó a abrir con mucha más violencia. Ya ahí sí percibía diferentes planos de conciencia. ¿Qué sería eso? Y sería por ahí almas que estaban un poco más bajas energéticamente. Intermedias y del plano astral alto. Yo siempre tuve contacto con mis guías espirituales desde muy pequeña
Y la verdad es que si hay algo que a mí no me llevaba al miedo absoluto era tenerlos a ellos, que me protegían un montón. Okay. Yo me sentía muy llegada y allegada sí. a lo que eran las esferas altas. Okay. Me gustaba por mi mamá mucho las energías angelicales, entonces yo los invocaba y venía. Después vamos a hablar de eso, de las energías angelicales. Sí, que son luz, no es como uno cree con alitas y no, esas está cosas. bien. Pero eso espérate, mirá, me lo voy a anotar acá para que no se me escape. Sí, cómo no. Espera, me lo voy a anotar acá. Con Susana, ¿viste? Claro, pero son vibraciones energéticas. Sí, y adolescencia. Y bueno, ¿y tu mamá, que estaba más o menos en sintonía? ¿Qué te decía? Nada, mi mamá me creía, sí. de hecho ella tenía amigas en el mundo espiritual y les consultaba porque no entendía si era un problema o mi imaginación. ¿Tu mamá es medium también? No. Mi mamá no, pero yo creo que mi abuela de parte materna sí, de hecho los hermanos de mi abuela son medium. Ah, ok. 2 de ellos son medium. ¿Vos pensás que hay algo que tiene que ver con lo genealógico ahí o con hereditario, con la mediumnidad? No, okay. No creo. En este caso se dio así, pero yo conozco mediums que no tienen absolutamente nada que ver, ni la familia jamás le han hablado. Sebas es uno de ellos que no tiene. Después, obviamente, conozco mediums ateos. Sí, claro. No creen absolutamente nada y son mediums. Así que, y no tienen conocimiento de personas en la familia que le haya pasado lo mismo. Así que bueno, mi abuela, sin desarrollarlo, obviamente, una mujer de campo, lo hablaba siempre. ¿Abuela materna? Materna, y era con la que más cómoda me sentía. ¿Ibas mejor con la abuela que con mamá? Mi abuela era impresionante, mi mamá también, pero mi abuela tenía todo esto del campo, de las almas en pena, que ya entendía y sabía, y los veía y hablaba mucho con ella de estos temas. Qué loco. ¿Y papá Manuel, que fue mi primer amigo en el otro plano? Sí, cero. Mirá qué loco. Cero, pero fue muy raro lo de mi papá, porque mi papá... ¿Pero cero porque no creía o porque no le daba bola? No hablábamos del tema, él no sabía nada de lo que a mí me pasaba, por lo menos entre nosotros, yo no sé si mi mamá lo hablaba con él, pero lo más raro de todo esto, que mi papá tenía libros esotéricos, escondidos. Se hacía el boludo, pero sabía. Sí, sabía. Yo para mí también había algo ahí, porque tenía unos tomos que se llamaban Lo Inexplicado, y era de parapsicología. Tremendo. Toda una colección de parapsicología, y yo se los bajaba de noche y me los leía. Me encantaba leerlo. Buenísimo. Me encantaba. Entonces yo creo que algo él o le gustaba. O por lo menos tenía la curiosidad. La curiosidad, le encantaba Carl Sagan, le encantaba las revistas muy interesantes, vivía comprando. Sí, yo también. ¿A qué edad había fallecido tu papá? A los 40. Claro, re joven. Muy joven. Y ahí fue como el primer contacto más brusco con el tema de mis capacidades, porque yo de chica tenía viajes lúcidos. Sueños lúcidos, viajes astrales. ¿A qué le llaman sueños lúcidos? Es cuando vos podés controlar el sueño, dentro del sueño. Lo que se llama el ensueño para Castaneda, digamos, como la realidad ordinaria. Pero eso me parece que es más un viaje astral, ¿no? Es como un viaje astral, pero con conciencia, porque vos lo puedes hacer involuntariamente y no acordarte demasiado de que es un viaje astral, pero yo como que me daba cuenta. Entonces me iba a los lugares donde yo quería ir. ¿Y cuál sería la diferencia entre... Yo te pregunto porque son todas palabras nuevas para mí. ¿Cuál sería la diferencia entre un sueño lúcido y un viaje astral? El sueño lúcido es justamente eso, tener lucidez de que estás soñando. Entonces vos podés manipular el sueño. Podés salir, entrar a diferentes planos. El viaje astral generalmente a mí me pasaba involuntario. Y me daba cuenta por los colores, por cómo me veía yo y por las cosas que veía, como esos mundos fantásticos tipo Alicia en el País de la Maravilla, cosas todos al revés, eran como planos raros. Entonces el viaje astral ahí sí lo relacionaría más a lo que dice Castaneda de la realidad no ordinaria, del sueño. Exactamente. Entonces en uno de esos sueños, tenía muchos sueños premonitorios, que yo me despertaba y sabía que eran premonitorios porque me veía elevada en un rincón, y eso yo sabía que eran premonitorios, y veía como la línea de tiempo y veía lo que iba a pasar. Entonces me despertaba y le decía, mami, iba a pasar esto, y mi vieja decía, sí, otra vez empezamos con esto, y pasaba. Entonces un día
sueño a mi papá en un cajón, todos llorando, y yo me veía con mi mamá y mi hermano llorando arriba del cajón. Así que me desperté y me vi en la esquina. Entonces me despierto, estábamos preparando mi fiesta de 15, sí. Y le digo, mamá, no va a haber fiesta de 15. Entonces mi vieja me mira y me dice, no empeces con esto. Le digo, papá se va a morir. ¿Se lo mandaste así de una? Sí, de una. Y mi mamá, no, le alargaste la vida, sí. Eso no va a pasar, quédate tranquila, no te sugestiones. Sí. Y 3 meses después, mi papá con 40 años se muere. Y una semana antes de mi fiesta de 15, por ende, se suspende todo. Sí. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que no era un joda, juego. No, claro. No era un juego. Tremendo. Y veía las muertes de las personas también, ¿no? ¿Y qué te pasaba con eso? ¿Qué te pasaba con eso? Mucho miedo. Eso sí me daba miedo. Sí. Y me condicionaba mucho también. Claro. Y ahí fue cuando decidí, yo y mis guías les pedí que no quería ver más nada. Ah, ok. Y tuve un velo puesto durante muchos años. ¿Hasta? Y la realidad es que nunca dejé de sentir, nunca dejé de verlos, sí. Menos a mis guías siempre estuvieron, sí. Pero bueno, con el mundo espiritual me pasaban, pero yo era como que ya había llegado a un punto en el cual era tan normal para mí, que aprendí a no registrarlos. Después estaba en la casa de alguien, había uno que pasaba, yo era como si nada hubiese pasado. Nadie lo notaba. Sí. Las evidencias seguían, sí. Pero con menos fuerza. Y en el transcurso de mi adolescencia, por lo que había pasado con mi papá, yo empecé a echarme culpas, claro, empecé a sentirme muy mal. Durísimo. Y bueno, me empiezo a enfermar. Y yo creo que tiene que ver también con esto de no hacerme cargo con lo que yo traía. Y sí, claro. Porque yo no lo liberaba, lo ocultaba, no le decía a nadie, lo sabía solamente un grupo muy reducido de personas, mi mamá, mis mejores amigas, mis tías, sabían lo que me pasaba, pero después toda la gente como si nada, nadie sabía nada. Y bueno, fue difícil porque entré en anorexia, depresión, por la muerte de mi papá, porque yo me culpaba, decía como no hice nada, como no sé, en un cierto punto también sentía que había sido yo. Claro, claro, como que habías declarado la muerte de tu hijo. Total, ¿no? La falta de información, y entro en una depresión muy, muy larga, llevó mucho tiempo. Sí. Y en consecuencia, al bajar tanto mi energía y estar en depresión, más contacto con el bajo astral. Porque eso es una de las cosas que te conectan con el otro lado, ¿no? Sí. Tu capacidad de vibrar, somos antenas que sintonizamos las vibraciones que tenemos alrededor. Bien. Y yo, al estar tan mal, veía todo lo bajo. Todo lo bajo. Y no es que se ven monstruos, quiero aclarar, porque hay mucho mito con Hollywood. Sí. Hoy vamos a derribar mitos. No es así. Claro, son almas muy tristes que no saben a quién acudir, y nada. Yo salía corriendo, les tenía miedo, pero me buscaban. Claro. Era como constante. Porque estaba, bueno, por esto, ¿no? Porque la sintonía, la frecuencia es la misma, entonces sintonizaba. Sintonizo justamente, empiezo a bajar esos tipos de almas que estaban un poco más bajitas, que es todo un proceso, que todas llegan a la luz, todas se elevan, ninguna queda varada. Si quedan es por una decisión, nadie los obliga. Y empezó a sintonizar con ese tipo de almas, y ahí se me vino la noche. ¿Y acá de qué edad estamos hablando? ¿En qué rango de la vida estamos hablando? Y acá entre los 19 años hasta los 27. Hasta hace relativamente poco, digamos. Sí, no hace mucho, que veía todo el astral bajo. Y en contacto con mis guías, pero era poco y nada. ¿Y vos estuviste en una situación de depresión hasta los 27? Sí. Sí. Igual en el medio obviamente me dan el alta con la anorexia, pero yo no podía salir de la tristeza que tenía, no entendía qué era lo que me pasaba. O sea que esto es casi heroico lo que estás haciendo. Sí, totalmente, sí. Fue mucha sanación también, porque ahí cuando empiezo a entrar en depresión, a mis 18 años, empiezo a buscar la salida, y cómo la buscaba en el mundo espiritual. Yo siempre iba a psicólogo, psiquiatra, lo convencional, nada me vibraba. Yo me metía en lo espiritual y todo se resolvía.
Mira. Empezaba a ver la tranquilidad, la paz. Y cuando decís me metía en lo espiritual, ¿lo hacías por tu cuenta o buscabas algún tipo de guía? ¿Cómo hacías? Llegó a mi vida mi maestra de Reiki, Ah. que con ella me empecé a iniciar en Reiki, ahí empezó mi sanación con memoria celular. ¿La podemos nombrar? Sí, Silvia Klitzman. Okay. Y ella me empieza a ayudar con el Reiki. Okay. Me empieza a hacer sanaciones ella a mí, ella era chamana también, entonces hacía ¿Vive o ya no vive? No, sí, vive. No, lo que pasa es que ahora por ahí está media retirada, está okay. un poco más tranquila con todo este tema, ya está más grande, entonces está un poquito más retirada. Pero bueno, ella me ayuda a empezar a sanar todos los miedos, a alargar la muerte de mi papá, que de hecho mi papá fallece y yo durante 2 años lo veía en mi casa, porque no se quería ir. No se quería ir, porque él sabía lo que había dejado. Sí. Éramos muy chicos. ¿Y vos te podías comunicar con él? Lo veía, pero no podía hablar con él. Okay. No sabía cómo se comunicaban. Todavía no estaba... No estaba muy ducha, no entendía la comunicación. Y entonces, ¿qué hacía el don? Se metía en mis sueños. Claro. Y en mis sueños pasaban los mensajes, me decía lo que teníamos que hacer, los papeles que se perdían en la casa y no se encontraban, decirle a mamá que busca a tal lado, iba, le decía, decirle a mamá que no me lleve flores al cementerio, que no me gustan las flores. Me acuerdo del tema de las flores. Del cementerio, que me saque, que me creme, me tire al campo. Quiero interrumpir porque los que nos están viendo, Delia es mi profesora. Con ella estudié y me formé como medium y no sé si fue la primera o la segunda práctica que hice, me dio una foto de no sabía quién era Don Manuel. Don Manuel. Que al principio no tuve mucho éxito. ¿Te acordás que vos me dijiste que había visto 2 personas? Sí. Bueno, pero la segunda canalización que hice fue un flashazo, Don Manuel, muy amable. La verdad que lo recuerdo con mucho cariño, porque la verdad que siento que nos comunicamos muy bien. Sí, súper. Y nada, con una energía re linda, ¿viste? Sí, total. No, y aparte él no era de hablar de estos temas, y creo que él entendió lo que a mí me pasaba después de muerto. Y seguro. Él entendió ahí todo lo que yo me estaba pasando. Claro. Así que bueno, fue todo un camino muy largo. Cuando empiezo con el Reiki, se empieza a abrir todo de vuelta. Perfecto. Entonces ahí es que explota y cada vez era más. ¿Que sería a partir de los 27 más o menos? No, era antes. Yo arranqué tipo 18 con todo el camino espiritual, con todo, iba a meditación, meditaba, conectaba con mis guías, empezaba como a buscar la salida desde lo espiritual también. ¿Sí? Ya después, sí, más de grande, después de que me hago todas mis sanaciones, empiezo yo a estudiar Reiki. Eso fue un poquito más grande. Okay. Y ahí hice como, 10 años con Reiki, un montón de tiempo ahí perfeccionándome, haciendo meditaciones, siempre focalizada en mí. ¿Sí? ¿Y cuándo declarás, digamos, cómo podemos decir, bueno, a partir de este momento en mi vida me hago cargo de que soy medium y vamos para adelante? Es que yo me hacía cargo delante de todas las personas conocidas y era como si venía un mensaje se los decía, pero no era algo. Pero no te estabas manifestando, digamos, abiertamente como medium, como haces ahora. Claro, totalmente. Y habrá sido antes de la pandemia que empecé como a sacarlo para afuera. Hace muy relativamente poco, digamos. Muy relativamente poco me hago cargo. Que claro, empecé a decir, hace 4 o 5 años, vamos a decir. Claro, yo hacía ya lecturas energéticas, hacía canalizaciones, pero bueno, la mediunidad fue lo último que dije, lo libero. Lo libero porque ya estoy dando mensajes, o sea, me pasaba que hacía lecturas, abría registros y se me aparecía. ¿Te pasó algo para decir, es ahora? Sí, me cansé. Me cansé de ocultarme, me cansé de dormir encerrada. Yo dormía encerrada. Porque se ve que era un bloqueo mental que me ponía. Mi mente sabía que si yo dormía encerrada, ellos no se acercaban. Porque de noche yo no podía dormir. Me tocaban abrir los ojos, una persona al lado mío pidiéndome algo. Después de abrirme y cerrarme las puertas, verlo en la pieza de mi hija, ver un alma masculina que estaba ahí y estaba siempre parado ahí esperando que yo les dé bolilla. Y era todas las noches insistente. Y son personas común y corriente como cualquier otra. Es decir, hay muy amenos, hay mucho más cabrones, hay más insistentes, hay de todo. Entonces era como me encerraba
Y esa era mi manera de sentir que ellos no podían pasar Okay. mi pieza. Okay. Y bueno, nada, empecé a sentir, había un alma bastante hostil que me empezó como a perseguir bastante, no mala, hostil, sino que quería que le dé bolilla, que lo mire, que haga caso a lo que él me quería decir. Y un día estallé, dije, no voy más, basta, Claro. no puedo seguir viviendo así, Sí. yo tengo que hacer algo con esto. Sí. Y maestra Reiki venía hace muchos años diciéndome que me tenía que hacer cargo de lo que me estaba pasando. Claro. Y yo no quería saber nada. Me hacían cartas astrales, me salía que era medium. Me hacía numerología, vos no estás por tu camino, tenés que hacer esto. Y bueno, todo lo decía, era todo, me llevaba ahí. Yo tenía un taller en ese momento de arte, porque también soy profe de arte. Y resulta que se empieza a cerrar las puertas, se empiezan a irse los alumnos, fue todo como... era como... Una conspiración, ¿viste? Fue como una conspiración, claro. Sí, real. Sí. Y bueno, y la gente cuando empezó la pandemia, que yo ya estaba estudiando, yo había hecho a los 18 años cursos de parapsicología. Okay. O sea, yo ya venía con todo un movimiento. Y la gente empezó a decir que vos tenés que hacer esto. Deli, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Vos tenés que hacer esto. Claro, y más en pandemia, ¿no? Que estábamos todos re locos. Total, claro. todo me fue encierro, llevando, claro. me fue llevando Claro. y me fue llevando. Me di cuenta con el tiempo que era una canalizadora natural de registros akáshicos, que yo siempre canalicé registros. Mirá. Después me di cuenta cuando empecé a hacer las maestrías y empecé a estudiar y que claro, que ahí estaba todo. Sí, claro. Estaba todo ahí latente. Claro. Yo cuando empecé a hacer Reiki también, que lo veía de chica, pero lo había cerrado, empecé a ver el aura también de la gente. Bueno, la evidencia se había disparado un montón. Y bueno, esto de ver una persona y saber lo que le está pasando, qué hace, qué no hace, y espontáneo, no era algo que yo podía buscar. Y bueno, esa falta de control de las capacidades me cansaron. Fue como no tengo vida. Me iba de vacaciones y no tenía descanso. Y era ya, llegó un momento que no podías conversar con nadie porque lo tenía el otro ahí. ¿Y cómo controlaste? ¿Cómo le pudiste hacer el Estudiando. Estudiando. Y poniendo orden, ¿no? Empezar a decir esto lo quiero, esto no lo quiero. También yo me dedico a esto, pero no me pueden molestar fuera de mi horario de trabajo. Si estoy con mi hija, quiero estar con mi hija. Si estoy de vacaciones, quiero estar de vacaciones. No quiero dormir. Sí, claro, está todo bien, pero necesito descansar. Me despertaba todos los días a las 3 de la mañana, momento donde hay mucho movimiento espiritual. ¿Por qué es eso? De las 3 de la mañana. Dicen que tiene que ver con... Es una hora que le dicen también a partir de las 12 de la noche, los parapsicólogos le dicen la hora muerta. Okay. Que significa que nuestra energía del mundo común, el movimiento, se acalla. Okay. Entonces es más perceptible el mundo espiritual. ¿Sí? Hay más actividad del mundo espiritual, pero porque nosotros lo dejamos ingresar, me parece. Al estar descansando, claro. Estamos como más permeables también. Exacto. No está la mente racional bloqueando el proceso. Entonces, ahí está el tema de cuando empezás con la mediunidad, canalización, te despertás a la madrugada, no dormís, decís, pero ¿qué pasa? Pero eso porque tu antena, que está siendo desarrollada, está empezando a percibir esas energías que están en movimiento todo el día, pero en ese momento no hay energías discordantes que estén atacando ese ambiente o la mente humana diciendo esto no puede ser, esto no puede flashear, esto no existe, esto... ¿Y lo de las 3 de la mañana? ¿Qué pasa a las 3 de la mañana? Y las 3 de la mañana dice que se abren portales, dicen que la energía espiritual se vuelve mucho más fuerte. También, ¿La de los vivos o la de los fallecidos? No, la de los fallecidos también. De hecho, si nos ponemos un poquitito más tradicionales, cuando yo estudié parapsicología explicaban que en ese horario también hay muchas energías de la noche trabajando, porque las brujerías mueven muchas energías. Entonces, bueno, es una hora crítica para trabajos, para todo. Entonces uno es perceptivo de todo, ¿no? Sí. Y puede ser que haya más movimientos energéticos, portales que se abren, que se cierran. Entiendo perfectamente. Entonces uno se despierta. Qué bárbaro. Bueno, a ver, ¿qué me podés... Vos
te empezás a manifestar como medium. Bueno, sí. A partir de ahora declaro y voy, ¿sí? Sí. ¿Cambios emocionales o físicos que hayas tenido en el proceso? Todos. Escucho. Todos. Emocionales, era un vaivén de emociones, desde plena alegría, de decir, esto es impresionante, realmente no estoy loca. O sea, sí estoy viendo, sí sigue la vida después de la muerte, porque yo llego a un momento que realmente creí que me estaba volviendo loca. Sí, claro. Entonces, realmente no exponía lo que me pasaba, pero cuando hay un otro del otro lado que te dice, sí, es así, Sí. o sí, tal cual lo que me estás diciendo, ahí ya hay algo que empieza a ver como una evidencia, empieza a ser evidencial. Entonces cuando ya empieza a ser evidencial y te probás y vas y haces cursos y te prueban y haces con otros compañeros y tus profesores te prueban la mediunidad y te das cuenta que esto va más allá de la locura o bueno, no sé, ¿viste? La parte ¿Y qué te mística. pasa a vos con tu conciencia o con sí? ¿Qué te pasa a vos a partir de eso? ¿Cómo te podrías definir? Se empieza a amplificar la conciencia, empiezo a entender el por qué lo traía, Okay. el por qué no lo había podido tapar mucho tiempo. Sí. Y me empecé a dar cuenta que todo me había llevado hasta ahí porque yo tenía que en cierto punto ponerlo al servicio, que eso me iba a liberar. Okay. Y así fue una liberación. Porque pude empezar a tener una vida normal, pude dormir, pero bueno, sí vino también con los cambios físicos. ¿Qué pasó con fuertes. Eso? Sí. Yo sufría muchísimo dolor en el pecho, Okay. muchísimo, tanto que tuve que dejar de pintar. Okay. Tuve que dejar mis clases de arte. Sí. Yo entrenaba todos los días, dejé de entrenar. Chakra cardíaco con las emociones. Exacto. Okay. Entonces iba a los médicos, me hacían análisis, no tenés nada. Iba a otro, no tenés nada. Me hacían estudios, no hay nada. Y para mí, obvio, había algo, me daban inyecciones y no me calmaba con nada, ni con Reiki, ni con nada. Estaba mi maestra trabajando con eso, yo trabajando con nada me calmaba. Solo calmó cuando empecé a abrir la mediunidad. Y cuando empecé a hacerme cargo de todo lo que me pasaba. Ah, pero para. Entonces esto apareció antes de que vos te declararas medium. Sí. Yo tuve 4 o 5 años así. Okay. Con dolores agudos y no entender de dónde. Iba al psicólogo, no pasaba nada. Y cuando empecé a trabajar el chakra corazón para conectar, sí. porque desde ahí también se conectan los planos superiores, yo creo que eso hizo que mi cuerpo energético se empezara a acomodar. Claro. Fue paulatino, no fue de un día para el otro que se me fueron los dolores, pero yo tenía un batallón de medicamentos para tomar. Sí. Y un día fui y dije, no, esto no tiene que... Mis guías me decían, esto es energético. Sí. Es energético. Yo, no, seguía la mía. Y un día dije, bueno, voy a empezar a dejar las pastillas porque seguía con dolor. Nada me calmaba. Y empecé a dejar las pastillas, empecé a hacer autosanación, empecé a desarrollarme, empecé a ponerlo al servicio. Porque yo ya lo tenía desarrollado, pero no lo ponía al servicio. Y porque además cuando lo pones al servicio también te estás manifestando vos, ¿no? Porque estás dando cuenta de quién sos vos. Total. O sea, con más genuina, más auténtica, ¿no? Totalmente. Eso es lo que como pasa. Que hay un cambio de ida y vuelta, ¿no? Vos te ayudás al otro, pero también vos estás limpiando. Y vas sanando. Claro. Y bueno, y yo siempre digo que fue una autosanación, porque realmente no fui nunca más a ningún médico, dejé todos los medicamentos, hoy Navidad. Esto te interrumpo de vuelta porque, bueno, nosotros ya lo hemos hablado, porque yo le tengo que decir a la gente que cuando empecé me hice un desgarro, o sea, la primera vez que hice una sesión fuera de la protección con Delia, o sea, dentro de las clases, de la práctica, pude ver los guías espirituales de la persona que se había fallecido. Y para mí fue tan impactante que me acuerdo que cuando se fue Paula, que no era la que había fallecido, Analia era la que había fallecido, pero Paula era la consultante, me quise ir a bañar y me agarró un ataque de tos, de no sé de qué, que pensé que iba a vomitar, ¿viste? Sí, eso. Y al otro día, dolor acá, y bueno, igual que vos, terminé en el hospital, inyección, qué sé yo, pero no se me iba, me acuerdo que te fui a ver a vos, que charlamos. Sí. Creo que la primera vez que nos conocimos porque nos daba más el dolor. Claro, pobre yo necesitaba hablar con alguien porque
me parece buenísimo la experiencia de Delia porque yo ahora estoy tratando de hablar con otros mediums y lo pongo a Sebastián Lía porque es una persona conocida y él, si bien yo creo que manifiesta no creer mucho en las energías, pero él dice que el proceso de la mediumnidad al principio es angustiante. Y que él habla de que estaba con una psicóloga y que la psicóloga le dijo que estaba loco y demás. Total. Ahora estuve leyendo también de otra medium argentina y que también dice no sabía si me estaba volviendo loca o tenía un tumor en la cabeza. Sí, o sea, es así. Es así. Pero estos dos mediums es como que no creen que haya un tema energético, ¿no? Como que ellos, no sé, en qué... No estamos acá para debatir esto, pero lo que sí me parece que está buenísimo es que el proceso... Es muy diferente es muy diferente para cada uno. Sí, yo tengo amigos mediums que manifiestan no sentir sensación de presencia. Ah, mira qué loco. Ellos les cae la información Claro. y canalizan, Claro. pero no lo sienten. Claro. Entonces yo creo que tiene que ver con la mediumnidad, el tipo de mediumnidad. El tipo de mediumnidad que cada uno está teniendo. Empático, sí. psíquico-empático, y pasa por el cuerpo. Yo siento es el psíquico. Ok. Entonces yo creo que toda esa energía que uno no podía liberar, o por ahí estar en un ambiente donde las almas estaban bajas y yo las estaba sintiendo mucho, se me hizo físico. Claro, claro. Porque eso también, yo en ese momento no podía canalizar selectivamente lo que yo Claro, lo que venía. Lo que venía, claro, venía, lo que se me acercaba. Entonces, tal cual. yo al no saber controlarlo, no saber cerrar, no saber claro. abrir, estabas todo una eso me esponja, estaba, estabas desbordada de y encima energía yo no estaba bien, mi aura estaba adelgazada, claro. yo estaba pasando por una depresión también, mi vibración era muy baja y la mejor protección es el aura de uno, no hay otra. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Bueno, a ver, que acá me anoté algunas cositas. Bueno. Primero me gustaría que me cuentes cómo es una sesión tuya y esto que bueno, que yo ahora soy del gremio de los evidenciales. Claro. ¡Vamos! Nada, que me cuentes, que nos cuentes cómo sería esto, cómo es una sesión con un medium evidencial, cómo es el protocolo, qué es lo que crees vos que tiene que pasar y cómo es, porque yo digo que hay un protocolo, pero que cada uno también como que le pone la impronta, porque esto que decís vos, ¿no? Cada uno percibe y canaliza, tiene más facilidad para una cosa, para otra. Bueno. Claro, total, coincido completamente de que el proceso es muy único, es propio, por eso los cursos que hay de mediunidad siempre te hablan de introducción a la mediunidad. Hay un punto en el cual uno se tiene que empezar a conocer y entender cómo percibe, cómo llega la información, y eso es un proceso propio de cada medium. El proceso que yo hago, ellos saben ya porque yo lo he hablado. Yo creo que es muy importante los primeros contactos para establecer límites y que ellos entiendan cómo vos trabajás. Yo hablé previamente con el mundo espiritual, así como se dice, y les pedí que ellos traten de respetar mis tiempos. Yo si bien voy a veces en el colectivo y siento eso es re loco. Y se me sientan al lado y por ahí un familiar de alguno dando vuelta y yo sé que es para alguien, ellos saben que yo no estoy en servicio en ese momento. Y les digo, tráiganmelo a mí. Okay. O sea, yo no tengo problema, pero no puedo ir al colectivo. No soy ese tipo de medium, hay medium que lo hacen. Sí, que es más invasivo, más violento. Yo también, no sirvo para eso. Claro, creo que es muy único, muy propio. Yo no puedo avasallar a una persona emocionalmente de esa forma. No me sirve a mí, no va conmigo. Ellos saben que yo tengo mi espacio, mi lugar donde cuando tengo que conectar hago todo mi ritualcito, que no hay ni vela, ni cosas raras, ni nada, que yo lo único que hago es una meditación donde abro mi capacidad y les pido que se presenten los familiares de la persona que va a estar enfrente, hago una oración que es una oración que yo siento que a mí me ayuda a abrir, permitiendo al mundo espiritual que conecte conmigo y que conecte obviamente cuando el consultante se siente frente mío. Ellos no vienen por ahí a la noche o algo. Antes me pasaba que sí. Si bien muchas veces, porque me pasa de días antes, ya saber
qué familiar va a venir porque lo tengo dando vuelta. Sí. Ellos es como que no molestaran. Okay. Pasan, se muestran, me tiran algún dato, Sí. pero saben que no estoy en servicio ni en sesión, entonces no molestan. Ahora, cuando yo me siento con mi oración, hago mi meditación, mi oración, ahí ya saben que tienen vía libre. Y ahí es cuando vienen. Bien. ¿Sí? Yo abro mi capacidad, no es que es una puerta que se abre y que yo no siento durante el resto del día. Yo siento, pero hay como un protocolo ya charlado con ellos que respetan, son muy respetuosos, realmente. Y aparte, como yo no la pasé bien con esto del el no control de la capacidad, fue algo que dejé muy claro. Ok, claro. Entonces abro con una oración donde pido por mis guías, mis maestros, pido protección, pido que se presenten las esferas más altas de la luz blanca y que todo lo que no vibre en sintonía no puede ingresar. Bien. ¿Sí? Enciendo una velita, pero no es por nada en particular, pero ese es mi aviso. Ok. Ellos saben que cuando Perfecto. ya estamos listos. Abrió la oficina. Abrió la oficina. Claro, es como perfecto. decir un ancla para ellos. No es que yo, si no encendés la vela, no voy a poder. No, claro. Es un aviso que les doy yo para orden. Está buenísimo. Para está el buenísimo. orden. ¿Y cómo es una sesión con un medium evidencial? Hablando un poco más ahora del protocolo, la técnica, lo que me quieras contar. Y el medium evidencial se basa en dar evidencias de la existencia de la vida después de la muerte. Okay. Entonces el medium no solo se va a basar en experiencias, sino que te va a dar evidencias de que el alma está ahí con vos. Se basa en un montón de pruebas, pueden ser pruebas después de muerto, pruebas de situaciones o vivencias que solo haya vivido el medium, el alma con el consultante, es decir, uno se va de la sesión sabiendo que contactó con su familiar a través de la información que nos dan las almas. Porque hay un montón de tipos de mediumnidad y hay mediums que yo respeto también porque cada uno lo lleva como puede, sí, claro. como le sale, sí, claro. Que te dicen, no, sí, es tu abuela y te ama y dice que te quiere y que te extraña. Eso para mí no es una evidencia. Es muy genérico. Es muy genérico. Sí. Todas las es lo que abuelas diría abuela, claro. te van a extrañar, todas las abuelas sí. te hacen un bizcochuelo, todas las abuelas. Sí. Entonces el medium evidencial se basa en pruebas físicas inequívocas. Bien. Sí, que por ejemplo, que le dijo antes de fallecer en el hospital al nieto. Y era solo, lo sabía el nieto y la persona que estaba partiendo. Y a veces son recuerdos, yo ahora hablo desde mi experiencia, que a mí me parece hasta casi más poderoso eso que el otro, porque hoy ahora te voy a dejar hablar a vos, pero yo lo que siento en mi escasísimo recorrido, que hay mucha expectativa del consultante, como hay tanta desinformación y hay mucho prejuicio y qué sé yo, a mí me da la sensación que hay gente que se presenta a una sesión como querer escuchar mensajes grandilocuentes o pruebas grandilocuentes del más allá y de qué sé yo. Y yo lo que siento, que las pruebas más poderosas son las cosas cotidianas. No sé, me acuerdo de una sesión, dice esa medianera, me acuerdo una señora que dice esa medianera de mierda, pero así me lo decía, ¿cuándo la van a arreglar? Y todos, sí, dice, decía eso, ¿viste? Y bueno, a mí eso me parece increíble, ¿viste? Es que ahí creo que está la porque es como lo más ameno también, ¿viste? Que están entre nosotros, digamos, ¿viste? Claro, y aparte que están obviamente en un círculo íntimo, te dan pruebas de cosas que solo pasó en el círculo íntimo, no están en las redes, tal cual. Es imposible que vos puedas entender, sacar información. Hay gente que pero vos lees la mente, no, yo tengo a veces 3 meses antes al alma en mi casa. Claro. Y sé quién va a venir. Claro. Y cuando enciendo la cámara y veo a la otra persona del otro lado, es igual al que tengo acá, digo, ya sé que me dice a buscar. Es decir, lo tengo ahora hace 3 meses dando vuelta. Pidiendo turno en la oficina. Sí, total. Entonces es imposible que yo me adelante a algo así, ¿no? Y ellos se hacen presentes todo el tiempo. Antes a veces. Bien. Bueno, yo te propongo, vamos a hacer una pequeña pausita, vamos a tomar unos matecitos y después seguimos. ¿Dale? Pero me encanta. Bien.